Hoy presentamos aquí el libro de Marcelino Camacho, Apuntes sobre el movimiento obrero. Es un libro que escribió cuando estaba en la cárcel de Carabanchel y este libro en realidad se llama Apuntes porque se hacía para aquellos presos políticos sindicalistas que eran muy jóvenes en aquella época, pues lo que hacía era que se daban charlas y seminarios y se debatía dentro de la propia cárcel pues las cosas básicas del sindicalismo, ¿no? Marcelino fue un gran estudioso, primero fue un autodidacta, pero luego fue un gran estudioso y el tiempo lo dedicó en la cárcel, los casi 14 años que estuvo en la cárcel lo dedicó a estudiar, ¿no? Y fruto de ese estudio es este libro. Hay algunos que en la universidad, cuando lo hemos presentado, o algunos grandes autores, hablan del libro como si fuera una tesis doctoral. El libro tiene una especie de estructura de tesis doctoral, comillas, obrera, ¿no? ¿En qué sentido? Pues de que el libro va contando la historia de los trabajadores desde los orígenes, ¿no? Desde los árabes hasta el final de la guerra civil, porque después hay otros libros, ¿no? Este libro termina ahí, pero lo va contando sobre la base de que los protagonistas son los trabajadores y su lucha por sus derechos y sus principales conquistas más elementales, desde el salario hasta las condiciones de vida normal, desde que eran esclavos y siervos hasta que pasaron a tener un salario y tener unos derechos sindicales y a poderse asociar y organizarse, ¿no? Eso es lo que el libro hace. Pero además el libro hace otra cosa y es que reflexiona sobre eso. Porque lo importante de la clase trabajadora cuando va luchando a lo largo del tiempo es que en cada etapa tiene diferentes formas de organización, diferentes formas de lucha en función de cómo es el trabajo, ¿no? De cómo es el trabajo en lo concreto. Y a partir de él la analiza. Y ha habido muchos periodos en la lucha de la clase trabajadora en que han sido grandes errores y grandes fracasos, también ha habido grandes victorias, ¿no? Y el tema fundamental de que trata el libro es de que cada fracaso, de cada error se transforma en una victoria, en realidad cuando se comprenden esos errores, se asumen y se superan. Eso es la realidad del libro. Lo cual, entonces, ¿qué sirve el libro para la gente de hoy? Para la gente de hoy el libro sirve para que cuando nos afrontemos a nuevas batallas, a nuevas formas de lucha como son los ordenadores y estas cosas que hoy circulan por doquier, pues entendamos cuáles son los derechos que debemos conquistar, reconquistar de algún modo, ¿no? Y ahí hay grandes experiencias, se sacan grandes conclusiones como son la unidad necesaria de los trabajadores. Los trabajadores no pueden ganar batallas si van divididos. Los trabajadores además tienen que comprender que para su auténtica liberación tienen que transformar el sistema, porque el sistema lo que hace es reproducirse sistemáticamente para continuar con la explotación. ¿En dónde se rompe la rueda de la explotación? El libro explica cómo se rompe, cómo los trabajadores deben avanzar en ocupar el espacio político, no ser como los movimientos anarquistas que en su momento renunciaban y no querían participar en la política. En el libro se explica por qué los trabajadores tienen que tener una visión política de transformación de la sociedad. Y eso es en conjunto el libro. El libro sirve y es útil para los jóvenes de hoy. Eso es lo fundamental, como lo fue en su tiempo. Hoy hay nuevas condiciones en las que hay que valorar y estudiar, ¿no? También, y con ellas, estudiándolas y con el pasado, podemos afrontar mejor. Es muy importante una cosa que los trabajadores en general deben comprender y los jóvenes más: no se puede luchar sin conocer el pasado. El conocimiento es esencial para hacer una buena lucha. Para ganar batallas no se puede nadar en la ignorancia. Los trabajadores han tenido toda la vida una lucha y un afán de salir de la ignorancia. Querían que sus hijos estudiaran. Eso pasaba en la República, eso fue el gran fenómeno de la República. Después nosotros aquí en nuestra época siempre hemos ansiado con que nuestros hijos estudien, siempre que vayan a la universidad, que vayan a la universidad. Es una especie de obsesión, ¿no? Bueno, eso es una herencia del pasado, porque con la ignorancia a los trabajadores siempre les han engañado. Y entonces, para que a los trabajadores dejen de engañarlo, los hijos de los trabajadores tienen que conocer, saber, tener el conocimiento y mucho más el conocimiento de su lucha. Ese es el tema. Y el libro va de eso. El libro está escrito por un trabajador, luego es perfectamente comprensible, ¿no? Es interesante decir que, bueno, por primera vez, no por primera vez, esto se ha hecho muchas veces, pero bueno, en el caso suyo, la historia la escribe un obrero, no la escriben los faraones, ¿no? Es decir, pues, ¿os acordáis? Las pirámides, pues, yo lo digo muchas veces, porque para que la gente lo entienda. Las pirámides no las construyeron los faraones. ¿Y por qué solo se habla de los faraones? ¿Por qué no se habla de los esclavos que murieron poniendo piedra sobre piedra? Lo mismo, esa es la historia de los trabajadores. La historia la construye la clase capitalista, en realidad la escribe la clase capitalista, y los trabajadores estamos necesariamente obligados a reconstruir ese relato de la historia, porque nos lo han arrebatado, nos lo arrebatan cada día en los medios de comunicación hoy en día también.